Hola amigos. Bienvenidos a este emocionante análisis de episodios de nuestra serie Bloodflowers. Hay tanta tensión en este episodio que aguantarás la respiración. No olvides compartir tus predicciones y comentarios con nosotros. Ahora pasemos a nuestro análisis detallado. Isan llama a Varán. Dice que dio origen a tu confianza. Varán dice que si les haces daño, te mataré. Hombre, no estás en posición de negociar. Prepara el dinero, toma ambos. Ese es el trato. Dice que te daré una nueva ubicación, ven allí. Varán se sube al coche y se dirige a su nueva ubicación. Kudret y Akif van tras Varán. Kudret pregunta si podrían habernos seguido. Akif dice que tuve mucho cuidado. Numan llama a Tark. Dice que Kudret y Akif están detrás de Varán. Tark llama a Isan. Varán no viene solo, Akif y su padre también lo persiguen. Deshazte de ambos, dice. Azade busca a Dylan por todas partes. Tuba dice que estaba en su habitación. Acer dice que Dylan no está en la mansión, se escapó. Dice que también arruinó su habitación. Azade se preocupa mucho. Pregunta dónde pudo haber ido. Llama a Dylan. Pero no puede alcanzarlo. Varán se enoja mucho por el comportamiento imprudente de Dylan mientras conduce. Sin embargo, no importa lo enojado que esté, se hace promesas a sí mismo para salvarlo. Luego regresa al pasado. Habla del comportamiento de Miran el día que fueron a la empresa. Dylan dijo que estaba buscando una pajarita en la habitación de Miran. Dijo que sería como un jefe. Dylan es el director general del futuro, afirma. Varán dice que esto es muy obvio. Mira, él nos está gobernando ahora, dijo. Luego se da vuelta. Él dice que te salvará incluso si tengo que renunciar a mi vida. Nadie puede tocar a mi familia. Nadie puede quitarme a mis seres queridos. Kudret le pregunta a Akif a dónde intenta llevar a Varán. Akif dice que están tratando de garantizarse. Kudret dice, espero que podamos salvarlo sano y salvo antes de que pase algo. Akif dice que no te preocupes, que no dejaré que ningún daño le suceda ni a mi hermano ni a su hijo. Mientras tanto, Varán regresa al pasado. Los hermosos recuerdos que tuvieron nunca saldrán de sus mentes. Recuerda el momento en que vieron una película juntos. Mientras Varán piensa en esto, el hombre llama. Dice que si quieres ver a tu esposa y a tu hijo, deshazte de aquellos que te persiguen. De lo contrario, dice, lo único que oirás serán sus gritos. Varán detiene el coche. Ve a Akif y a su padre. Él dice, ¿qué estás haciendo? Dice que las vidas de Dylan y Miran están en peligro. Akif y Kudret no pueden entender lo que está sucediendo. Varán dice que llegó a un acuerdo con los hombres. Dice que iré solo con ellos. Dice que regreses a la mansión y esperes noticias mías. Akif y Kudret abandonan la desesperada persecución. Numan llama inmediatamente a Tark. Dice que Kudret y Akif se fueron después de Varán. Tark llama a Isan. Él le dice que Varán vino solo. Isan le dice a Tark que tenemos a Dylan. Tark dice que a Miran no le pasará nada. Isan, no te preocupes, no le pasará nada. Sin embargo, Varán y Dylan te desean la vida. Mientras tanto, Dylan busca una solución. Dice que ha llegado el baño de niños. El hombre desata a Nar. Dylan dice que no puede hacerlo solo. Mientras tanto, el hombre también desata a Dylan. Sin embargo, Dylan deja inconsciente al hombre con la piedra en la mano. Cuando salen, se encuentran cara a cara con el otro hombre. El hombre llama a Varán. Le dice que deje su teléfono en el auto y se suba al otro auto. Él dice que dejes el teléfono en el auto contigo y vayas a la nueva ubicación. Dice que hay un dispositivo de rastreo en el auto. Dice que no cometas errores. Kudret y Akif llegan a la mansión. Azade pasa por un mal momento. Preguntan qué pasó. Tark y Acer también fingen estar preocupados. Kudret dice que Dylan también está en sus manos. El tío Tark dice que vayamos y hagamos algo. Pero Kudret dice que no podemos hacer nada, que tenemos que esperar. Mientras Azade llora, Acer y Tark se miran y se ríen. Zeida escucha ruidos en su habitación.
Se pregunta qué pasó. Tuba dice que no hay problema. No dice nada. Zeida dice que te lo quedes, lo descubriré de todos modos. Dylan y Miran están unidos el uno al otro. Dylan intenta calmar a Miran. Miran dice que quiero irme a casa. Dylan dice que no te preocupes, Varan nos salvará. Tu padre nos encontrará. Él no nos dejará atrás. Dice que tu padre siempre nos encontró, nos volverá a encontrar. Pero serás fuerte. Él dice que serás mi pequeño león. El hombre entra. Les dice a Dylan y Miran que trajo agua. Él dice que no te lo mereces. Dylan mira al hombre. Dice que no me miren así, que no se volverán a ver. El hombre les da agua medicada a Miran y Dylan. Varan vendrá pronto. Dice que todo será más fácil si cooperas. Dylan dice que tendrás que rendir cuentas por lo que hiciste. El hombre dice que por supuesto. Luego dice que duermas bien por ahora. Entra Isan. Luego le pregunta a su hombre. ¿Bebieron el agua medicada? Hombre, bebieron. Isan trae una cadena adentro. Le dice que ate a Dylan. Akif aumenta la seguridad en el anfitrión. Se encuentra con Berfin. Berfin dice que hiciste lo mejor que pudiste. Akif dice que si les pasa algo nunca me lo perdonaré. Ayan llama a Akif. Cuando descubre que Dylan también fue secuestrado, dice, yo también iré a la mansión. Akif no quiere aceptarlo. Sin embargo, la señora Ayan no la escucha. De camino a la nueva ubicación, Varan recuerda el día en que volaron una cometa con Miran. Después de todo, era la primera vez que su hijo decía papá. Esas frases nunca podrían salir de su mente. Recuerda el momento en que le hicieron las huellas de las manos. Varan, los encontraré yo solo. Le hice una promesa a mi hijo. Le hice una promesa a Dylan. Yo los protegeré. Nadie puede quitarme a mi familia. Acer busca a Ismet junto a la piscina. Dice que todo está bien. Dice que estamos esperando a Varan. Isan Miran dice que el suave vientre de Tark. Dice que me escuches. Isan dice lo que tú digas. Tark también acude a su madre. Le dice una vez más que Miran no sufrirá ningún daño. Acer dice que no te preocupes, que no le pasará nada. Cuando Tark entra, Acer murmura para sí misma. Estarás muy enojado conmigo por matar al niño. Pero por el futuro de tu hijo, para que tú te conviertas en el jefe de tu tribu. Dice que esta mansión también será nuestra. Akif y Kudret hablan. Todavía está muy preocupado por la noticia. La señora Ayan también viene a la mansión. Dice que te mejores pronto. Azade y Kudret también agradecen a la señora Ayan su presencia. La señora Ayan dice, creo. Dice que no pasará nada, me siento muy cómoda. Varan llega al lugar donde estaba apostado el puesto y grita. Sale del coche con el bolso en la mano. Intenta actuar con mucho cuidado. Sin embargo, es muy silencioso. Vine, estoy aquí, salga. Deja el dinero en el coche. Entra en la cabaña. Dylan está inconsciente. Varan pregunta, ¿dónde está Dylan? Sin embargo, Isan deja a Dylan inconsciente en la cabaña. Cuando Varan entra a la cabaña, encuentra a Dylan inmóvil en el suelo. Dylan, abre los ojos. Dylan, ¿dónde está Miran? ¿Dónde está nuestro hijo? Varan comprueba el pulso de Dylan. Dice que le late el pulso. Gracias a Dios, se regocija. En este momento, la puerta de la cabaña está cerrada desde fuera. Para empeorar las cosas, se vierte gasolina alrededor de la cabaña y se le prende fuego. Se les acaba el tiempo a Varan y Dylan. Mientras tanto, Miran es sacado del lugar donde fue secuestrado. Isan llama a Acer. Dice que todo ha terminado para Varan y Dylan. Transacción completada. Varan Karabey y su familia le dan la bienvenida a Omur. Todo volverá a ser tuyo. Varan y su familia ya no son una amenaza para nosotros. Una sonrisa maliciosa aparece en el rostro de Tark. La situación de Miran, aunque Miran fue eliminado, todavía está en peligro. Sin embargo, Acer también querrá deshacerse de Miran. Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios.
Leeremos tus predicciones más interesantes en el próximo vídeo. Si te ha gustado este análisis, no olvides pulsar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el análisis del próximo episodio. Cuídate, adiós. Rosa.